micrófono también. Bueno, suerte. Adelante, Muchísimas Daniel. gracias. Muchísimas gracias. Me encuentro de verdad muy contento de estar aquí con ustedes y no quiero empezar sin antes de verdad agradecerle al arquitecto Plutarco y al ingeniero Germán y sobre todo a todos y cada uno de ustedes que están aquí en la plática y bueno, muy especialmente al arquitecto Sergio González que me acercó al colegio y me da gusto que estoy empezando a ver caras conocidas y caras de amigos. Y aquí veo a la arquitecta Luz Marina Morales que ya al futuro, bueno, al finalizar la plática les diré por qué es que la conozco. Pues bueno, como muy amablemente me presentó el ingeniero, yo de formación soy psicólogo, como se lo habían comentado. Esto a veces causa un poco de sorpresa porque por lo menos en Latinoamérica no vemos cómo es que un psicólogo puede tomar un papel activo dentro de un proyecto hospitalario o de un proyecto de infraestructura hospitalaria. Sin embargo, el propósito ahorita de la plática es precisamente comunicarles desde el inicio cómo es que podemos hacer trabajo multidisciplinario, porque en lo personal y en las actividades que hacemos en el despacho de Arcmédica, creemos que todo lo que tiene que ver con el mundo de infraestructura hospitalaria tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Y bueno, de ahí es que yo empecé a realizar ahí mis actividades en el despacho, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi presentación. Adelante. Pueden utilizar el chat del Zoom para ahí ir poniendo sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias y al final las podemos ir comentando, ¿vale? Perfecto, puedes presentar ahí ya. Claro. Mientras vemos la presentación, les recuerdo que pueden levantar su mano cuando tengan una pregunta, pueden hacer la pregunta por el chat, como acaba de decir Daniel, pueden simplemente pues abrir su micrófono y hacer la pregunta de manera libre, aunque yo les mantengo los micrófonos silenciados en este momento a todos, pero usted sabe que pues usted mismo de forma manual lo puede abrir. Y si no, pues puede esperar hasta el final de la conferencia para hacer sus preguntas. Así que adelante. En el chat en este momento tenemos un link de un formulario de Google para poder recolectar los datos de ustedes y mantenerlos pues como más informados de las actividades que estamos haciendo a nivel de arquitectura e ingeniería hospitalaria. Así que simplemente les recuerdo para que en algún momento nos pueden llenar esos datos mucho mejor. Adelante entonces, Daniel. Claro, muchas gracias. Pues bueno, empezaré la plática, como les comentaba, dándoles un panorama general sobre qué es la psicología y muy precisamente qué hace la psicología ambiental y cómo es que ésta trabaja en un entorno hospitalario. Entonces, como siempre, pues es revisar las bases, ¿no? Los antecedentes de todo. Entonces, este es el orden del día. Les voy a hablar, como les decía, de las generalidades, de cómo es que la psicología ambiental trabaja en un entorno hospitalario. Les voy a mostrar un par de ejemplos ya de la aplicación de cómo es que un diseño arquitectónico o la arquitectura en general puede mejorar un proceso de recuperación físico y mejorar la salud mental de un paciente. Y para finalizar, darles anotaciones muy puntuales sobre la teoría del diseño de apoyo, que también es la manera en la que se aplica la arquitectura de acuerdo a la psicología ambiental y un par de ejemplos que hemos desarrollado dentro del despacho de Arcmédica. Entonces, pues empezamos. Y empezamos con esta pregunta, ¿no? Para empezar, ¿qué es la psicología? Como les decía, a veces es muy raro para un arquitecto, para un ingeniero o un diseñador trabajar de la mano con un psicólogo. Y es importante saber qué actividades hacemos nosotros como psicólogos o dentro de la psicología. Entonces, de manera general, podemos definir a la psicología como el área del conocimiento que se encarga del estudio de la conducta humana. Eso es lo que hacemos los psicólogos, estudiar la conducta humana, lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, y de ahí se derivan nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, que se traducen en acciones, ¿no? Ese puede ser como el panorama general de lo que hace un psicólogo. Y ya de ahí, pues hay muchas aplicaciones, como muy generalmente conocemos el papel del psicólogo, que es un profesionista que da terapia, que es la psicología clínica, o, bueno, el psicólogo que se encarga de la parte de la educación, no de la parte de las organizaciones en las empresas. Pues bueno, hay muchas aplicaciones de la psicología, pero siempre estamos hablando de la conducta humana. Ahora, entonces, igual, solo para tener un panorama más pues real de lo que hacemos, es que como nosotros estamos hablando de conductas, todo esto que podemos llamar psicológico está dentro de un marco que rige el método científico.
para que no haya como confusión de que a lo mejor cuando hacemos psicología hacemos cosas que no son científicas o cosas que no son certeras. Pues no, cuando hablamos de la psicología, en esta definición, que es la conducta humana, todo lo que nosotros podemos hacer cumple con el criterio del método científico, que es medible, observable y cuantificable. Entonces, cuando hablamos de psicología, también hablamos de ciencia. Ajá. Y es por ello que la psicología tiene muchas aplicaciones en la parte de la salud. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso como un panorama general. Ahora, ¿cómo podemos definir a la psicología ambiental? Bueno, pues la definición más utilizada se define como que el objeto de estudio de la psicología ambiental es la relación recíproca entre el ser humano y su ambiente construido o natural. Ambiente construido, pues todo lo que ha hecho el hombre, incluidos los hospitales. Y ambiente natural, pues todo lo que no ha hecho el hombre, ¿no? Y siempre se entiende que es una relación recíproca porque hay muchos autores dentro de la psicología ambiental que hablan que así como nosotros construimos a nuestros espacios también nos construyen a nosotros. Muy seguramente la manera en la que, bueno, ustedes como diseñadores o como arquitectos están muy familiarizados con esos conceptos, porque incluso si, por ejemplo, en este momento, ¿no? Muy seguramente la manera en la que ustedes están ahorita sentados recibiendo esta plática, muy seguramente tiene que ver por la manera en que está diseñado el espacio en el que están ahorita, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que tratamos de entender cómo es que si nosotros diseñamos nuestros espacios, también nuestros espacios van a modificar o van a alterar las cosas que nosotros hagamos en estos entornos. Y dentro de ellos, pues también está la parte hospitalaria, ¿no? Entonces, bajo esta idea existen muchas áreas del conocimiento, muchas otras disciplinas con las que puede trabajar un psicólogo ambiental. Por ponerles un ejemplo, pues puede existir un psicólogo ambiental trabajando de la mano con un urbanista, a lo mejor identificando qué elementos físicos de la ciudad ayudan a lo mejor aumentar la conducta ciclista, o a lo mejor a que una calle o un andador o un parque sea más visitado por las personas, ¿no? Esos también son algunos de los alcances que tiene un psicólogo ambiental. Y pues bueno, de ahí va de la mano pues el urbanista o las personas que se dedican a trabajar con las políticas públicas, ¿no? Para la parte pedagógica también hay mucha investigación que se ha hecho en relación a cómo es que el lugar en el que nos sentamos para recibir una clase, en el salón de clases, afecta o aumenta más bien, aumenta el aprendizaje que nosotros tenemos en el aula. Entonces también hay aplicaciones de la psicología ambiental en la educación. Y pues ya para el último caso, pues está también la unión entre la arquitectura para la salud y la medicina, ¿no? Entonces, a partir de este momento es donde les voy a empezar a hablar sobre cómo es que la psicología ambiental trabaja de la mano con la parte de salud, por la parte médica, y las aplicaciones de los temas de psicología ambiental son aplicaciones arquitectónicas o de diseño. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciencia, cuando hablamos de información confiable, tenemos esta pirámide. Muy seguramente algunos de ustedes ya lo han visto, que habla sobre la calidad de la información a la que podemos tener acceso. Ajá. En la base de la pirámide tenemos todos aquellos documentos que son la opinión del experto. A lo mejor una carta al editor o un blog que escribe algún experto en el tema, ¿no? Y así, paso por paso o nivel por nivel, vamos subiendo hasta que la información con la que tenemos acceso es cada vez más especializada y más confiable, hasta que llegamos al último punto que son revisiones sistemáticas, metaanálisis o ensayos clínicos. Insisto, a lo mejor para todos nosotros que estamos relacionados con la parte hospitalaria o la parte de salud, estamos familiarizados con estos conceptos. Entonces, aquí la intención es que siempre, cuando nosotros hacemos algún tipo de trabajo, acudamos a estas fuentes de información académica confiables. ¿Por qué? Porque no todo lo que encontramos en Internet o de información en general, pues nos va a poder ayudar, ¿no? Entonces, este solo es como para tener un panorama de que todo lo que tenemos que utilizar tiene que ser de una fuente de información confiable y tiene que tener una alta calidad de la evidencia. Ajá. Ahora, ¿cómo trabaja la psicología ambiental hospitalaria? Pues bueno, dentro de la literatura internacional se habla que hay ciertos elementos ambientales. Estos elementos ambientales se dividen en dos, los físicos y los sociales. Vamos a hablar de los primeros. Los primeros se dividen a su vez en elementos arquitectónicos, de diseño interior y ambientales.
Los primeros, que son los arquitectónicos, se refieren a el tamaño del edificio en general. Aquí en la presentación pueden ver del lado izquierdo el Hospital G.A. González, que se encuentra en la Ciudad de México, y del lado derecho el Instituto Nacional de Cancerología, que también se encuentra en la Ciudad de México. Como se pueden dar cuenta, ambos edificios tienen un diseño exterior pues completamente diferente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay un elemento físico arquitectónico, hablamos de cómo es que el diseño general del edificio, cómo es que nosotros vemos una fachada o la entrada de un hospital y cómo es que el hospital nos da la bienvenida, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo a lo mejor muy común en este primer apartado es cuando llegamos al hospital y no hay escaleras de acceso para personas con silla de ruedas o con algún tipo de capacidad diferente. Y esto implica que el edificio no le da la bienvenida, por así decirlo, a la persona y se complica el ingresar al mismo, ¿no? Entonces, tendremos que pensar en cómo es que desde la fachada o desde el diseño exterior podemos hacer que la bienvenida o la llegada del usuario sea cada vez más amena o más amigable. Otro ejemplo, para el caso del hospital que está a la derecha, que es el del Instituto Nacional de Cancerología, en ese hospital, desde la entrada están las escaleras, está una rampa y del lado izquierdo hay un mural con una fuente. Este elemento, que es más como, podría apelarse a la arquitectura del paisaje o algo así, ayuda mucho a la bienvenida del paciente o a la bienvenida de cualquier persona que llega al hospital, ¿no? Porque llega y se encuentra con otra imagen distinta a la que tenemos de un hospital, que siempre los hospitales están como dan esta impresión de ser muy institucionales, como muy cuadrados, muy rígidos. Entonces, si desde el inicio damos la oportunidad a través del diseño que las personas tengan una mejor bienvenida, pues eso es, desde ahí empieza a cambiar la experiencia que tiene el usuario con el hospital, ¿no? Ahora, sobre el siguiente punto, cuando hablamos de los elementos de diseño interior. Aquí pues hay varios conceptos, ¿no? Pueden ser desde el tamaño del espacio, el diseño del mismo, la distribución de los espacios y ya elementos muy particulares como la decoración, elementos de naturaleza, color en las paredes, el mobiliario, el uso de elementos de arte. Aquí, como sabemos, hay muchos lineamientos que ya tenemos en cada uno de nuestros países sobre sobre cómo tenemos que diseñar un área del cuidado de la salud, ¿no? Ya sabemos qué dimensiones debe de tener, por ejemplo, un consultorio o una habitación. Ya sabemos qué acabados, qué instalaciones, qué equipos, qué accesorios deben de tener. Esto ya está regulado, ya está normado. Sin embargo, hay muchas otras áreas de oportunidad en donde estos diseños que ya están normados se pueden diferenciar o mejorar. ¿Para qué? Para que de nuevo le brindemos al usuario una mejor experiencia psicológica o, pensando en el caso del paciente, una mejor recuperación o una pronta recuperación. Ajá. Entonces, sobre este segundo punto, les voy a mostrar esos ejemplos, ¿no? Muy seguramente el diseño de esta unidad o de este espacio sería muy diferente si a lo mejor en el piso no estuvieran estas imágenes como de las hojas de una planta, ¿no? O muy seguramente el diseño sería distinto si en el acabado del mostrador igual no existieran esta como bajo relieve de la forma de las hojas de una planta. O sea, son cosas que si no existieran, la experiencia que tuviera el usuario en esa área en particular sería distinta. Entonces, todas estas áreas están diseñadas como tienen que ser diseñadas, por lo que pide la normatividad de cada país. Pero es justo en esto a lo que me refiero, en donde podemos diferenciar o mejorar nuestras propuestas de diseño. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿cómo lo podemos mejorar sin salirnos de las reglas, ¿no? Entonces, este es solo un ejemplo. Este igual es otro ejemplo, este es el caso de una habitación, en donde hemos encontrado que hay mucha información científica, ya les hablaba hace un momento de ello, de cómo es que cada vez hay mayor evidencia en la información que tenemos, y hay mucha información que habla sobre que un paciente hospitalizado, lo mejor que puede tener en su habitación es el acceso, perdón, a la luz natural. No hay nada mejor para un paciente que el acceso a la luz natural. Entonces, si nosotros podemos incorporar en nuestra propuesta de diseño que en la habitación exista este recurso, le va a ayudar en mucho al paciente. Claro, siempre va a depender del tipo de paciente y del motivo por el cual está hospitalizado.
A lo mejor fue intervenido quirúrgicamente, a lo mejor tiene una enfermedad crónico-degenerativa, también tiene que ver su rango de edad. O sea, hay ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, que ya les hablaré de ellas, para determinar qué cantidad de iluminación es la adecuada, ¿no? Pero de entrada, todos los pacientes deberían de tener acceso a luz natural. Por eso es que aquí está el ejemplo, ¿no? Y podemos mencionar más elementos, como a lo mejor el mobiliario que está al fondo, en donde podemos ver que si alguien va de visita, si un familiar va a visitar, ese espacio también va a ser un espacio cómodo para el familiar o para las personas que están ahí de visita, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más al respecto. Este es otro ejemplo, ¿no? De cómo es que el diseño, por ejemplo, aquí solo con el cambio de color en el piso, cambia un poco esta imagen como institucional, ¿no? Como que les decía al inicio. Tenemos siempre la idea de que los hospitales son como muy estrictos, muy rígidos, muy institucionales. Pues bueno, con elementos tan discretos, si lo podemos llamar así, en el diseño, podemos romper con esta institucionalización que tienen las áreas al cuidado de la salud. Y otro ejemplo es este, ¿no? Muy seguramente a lo mejor lo reconocen. Es un hospital que se inauguró hace unos años en España, es el Hospital Carlos V, si no me equivoco. Y igual, ahí vemos cómo es que en la habitación existe el recurso de la luz natural por parte de la ventana que está a la izquierda. Y también en la cabecera existe un recurso que le ayuda al paciente a tener un contacto con la naturaleza. Ajá. Ahorita igual voy a profundizar en esa parte. Pero la intención de estas imágenes solo es que vean cómo es que una pequeña diferencia en la propuesta de diseño puede mejorar la experiencia física y psicológica que tienen los usuarios en el hospital. Y principalmente hablando del caso del paciente, ¿no? Y este último caso, ¿no? El caso de una sala de espera. Uno de los lugares donde más tiempo se pasa en un hospital es en la sala de espera, ¿no? Si no eres el paciente, perdón, eres el familiar o el cuidador primario. Y tu lugar por excelencia es la sala de espera. Entonces, si pudiéramos nosotros hacer que la sala de espera fuese más amena para el tiempo que se vaya a pasar en ella, pues también sería un buen recurso, ¿no? ¿Y qué tipo de elementos podemos incorporar? Pues bueno, de nuevo, el uso de iluminación natural, el uso del contacto con la naturaleza, y si es posible que por las ventanas que están para recibir la luz puedan tener el acceso a más elementos de naturaleza como un jardín, un patio o una vista, sería muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, así podemos ir sumando más y más elementos que les hablaré más adelante sobre cómo es que podemos mejorar las propuestas de diseño. Y las terceras son los elementos ambientales. Recordemos que eran tres, los arquitectónicos, los de diseño interior y este tercero que es el ambiental. Este se refiere a 4 conceptos muy, pues, intangibles, si le podemos llamar así, porque se refiere a la temperatura, la iluminación, el ruido y el olor. Muy seguramente, si ustedes han tenido la oportunidad de experimentar una visita a un hospital público versus un hospital privado, muy seguramente estos elementos son de los primeros en los que marcan la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque muy seguramente si vamos de visita a un hospital público y estamos a lo mejor en la sala de espera, generalmente los hospitales públicos hay mucha gente. Entonces, al haber mucha gente, hay mucho ruido, aumenta la temperatura y empiezan ahí a presentarse o empiezan a notarse más este tipo de elementos ambientales, ¿no? En comparación, si vamos a un hospital público, seguramente como hay menos cantidad de personas, pues igual la cantidad de ruido y la temperatura también disminuye, ¿no? Entonces, sobre los elementos físicos de un hospital, son 3, arquitectónicos, de diseño interior y ambientales. Y por otra parte estaban los elementos sociales. En esto solamente se los voy a mencionar de manera muy general. Y el apoyo social lo podemos definir como que es toda la información verbal y no verbal, ayuda tangible o accesible dada por otros o inferida por su presencia y que tiene efectos conductuales y emocionales beneficiosos para el receptor. En este caso, el receptor es el paciente, ¿no? Entonces, en resumen, el apoyo social se entiende como todo lo que podemos hacer para ayudar al paciente. Y eso que podemos hacer para ayudar al paciente y que se define como apoyo social está dividido en 3 categorías: en emocionales, instrumentales e informativos. Las primeras, la parte emocional, no tiene nada que ver con una cuestión como romántica, sino es más bien como de empatía.
es ¿qué puedo hacer yo para el paciente para que se sienta atendido, para que se sienta escuchado, para que se sienta que alguien lo está cuidando? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que sienta que está seguro en el hospital, ¿no? En la parte instrumental se refiere literalmente a todas las actividades que podemos hacer de manera física por el paciente. Acercarle un vaso de agua, acercarle un medicamento, ayudarle a levantarse de la cama, o a lo mejor ayudarle a que vaya al baño, acercarle la silla de ruedas. Son todas las actividades que podemos hacer para ayudarle al paciente. Y el tercero es el informativo, que ahí, como su nombre lo dice, es toda la información que le podemos dar al paciente para que resuelva algún problema. Por ejemplo, a lo mejor el horario en el que tiene que tomar sus medicamentos, cuándo va a ser su próxima cita médica, a lo mejor cómo va a estar el tema de sus pagos, si a lo mejor tiene algún tipo de seguro o no, todas las cosas que le van a ayudar a resolver un problema. Ajá. Entonces, aquí pues es más bien como tarea del equipo de salud, del trabajador social, del médico, de la enfermera, que hagan estas tres cosas para que el paciente se sienta apoyado, ¿no? Sienta que existe este apoyo social por parte del equipo de salud, ¿no? Entonces, en resumen, como les decía, son elementos físicos del ambiente, se dividen en dos, los sociales y los físicos son los arquitectónicos, de diseño interior y ambientales. Ahora sí, les voy a mostrar sobre unos ejemplos de cómo es que aplica la psicología ambiental en un hospital. Teniendo como claro que cualquier elemento físico del ambiente va a generar una respuesta en la persona, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Una es que va a haber respuestas en nuestros pensamientos o en nuestros sentimientos que se van a traducir en conductas, en cosas que hagamos. Y la otra es que va a haber respuestas de otro tipo. No van a ser ni cognitivas, ni emocionales, ni conductuales. Van a ser respuestas fisiológicas. Ajá. Solo para ponerles un ejemplo muy rápido. Si ustedes a lo mejor un día no desayunan o se les pasó la hora de comida, a lo mejor tienen hambre y recuerdan su alimento favorito. ¿Qué es lo más probable que va a pasar? Pues que empiecen a salivar, ¿no? ¿Por qué? Porque se les antojó ese alimento, ¿no? Esa es una respuesta fisiológica. Entonces, así como podemos recordar esto que nos pasa, es lo mismo que pasa cuando un elemento físico del ambiente se nos presenta y tenemos un efecto fisiológico o una respuesta fisiológica para el tema de salud. Ajá. Así como les decía hace un momento que la iluminación natural ayuda en la recuperación del paciente, así muchos otros elementos físicos del ambiente ayudan, dan una respuesta fisiológica en el paciente. Entonces, estos ejemplos que les voy a mostrar hablan sobre eso, sobre cómo es que un elemento físico que puede ser intervenido desde el diseño o desde la arquitectura va a generar una respuesta psicológica o una respuesta fisiológica, ajá, que por ende pues está relacionado con temas de salud, ¿no? Entonces, si yo les hiciera la pregunta, ¿quién es el principal usuario de un hospital? ¿Ustedes qué responderían? Muy seguramente podrían pensar que es el médico, o que es la enfermera, o que es el equipo médico en general, ¿no? Veo que asiente que lo niega con la cabeza, Esmeralda. ¿Usted qué opinaría? ¿Quién es el principal usuario de un hospital? Los colaboradores del hospital. Los colaboradores. Como por ejemplo, Toda la personal asistencial, todas las personas que duran 24 jornadas de 24 horas ahí. Y pues primero, pues esas personas y luego los pacientes, pero los pacientes duran 4 o 5 días recluidos y se van para su casa, mientras estas personas duran años. claro, es correcto. Muchas gracias, Esmeralda. Ingeniero, ¿iba a compartirnos su opinión? Ingeniero Germán. Ah, no, yo decía que el paciente, pero realmente tiene razón Esmeralda. El paciente es muy temporal. Ya, ok. Gracias, ingeniero. Luz Marina, ¿te gustaría darnos tu opinión? Hola, no, sí, igual, las personas que trabajan en el hospital son los principales usuarios para mí. Sí. Ok, gracias, Luz Marina. Pues bueno, como se pueden dar cuenta, esta pregunta cada vez que la hacemos en el despacho se presta para mucha polémica, ¿no? Por lo mismo, ¿no? ¿Quién es el principal usuario de un hospital? A lo mejor
todos estamos en lo correcto o a lo mejor todavía no encontramos la respuesta correcta, ¿no? Sin embargo, lo que sí sabemos es que todos los usuarios, sea el paciente, sea el personal, sea el médico, sea la enfermera, sea el familiar, todos usan en mayor o menor medida el hospital y el hospital tendrá que darle las herramientas suficientes para que cada usuario tenga la mejor experiencia posible dentro del hospital, ¿no? Entonces, pensando en el usuario, les cambio un poco la ecuación, ¿no? La forma de pensar. Ya no hablemos del principal usuario del hospital, sino del usuario final. A lo mejor ahí sí todos podríamos coincidir en la respuesta que el usuario final es el paciente, ¿no? Es correcto, Esmeralda. Entonces, si pensamos que el usuario final es el paciente, entonces hay mucho que hacer para mejorar la experiencia de recuperación y psicológica del paciente. Y por supuesto, también hay muchísimo más que hacer para el personal de salud, ¿no? ¿Cómo es que podemos hacer que, porque aquí hay cambia mucho la manera en la que vivimos los espacios, ¿no? Mientras que para el paciente el hospital se convierte en un espacio de sanación o de recuperación de la salud, para el personal médico se convierte en su lugar de trabajo. Entonces, son cuestiones completamente distintas por el uso que le están dando al espacio y cada una de estas experiencias tendría que brindarle las mejores herramientas, ¿no? O que sea lo más cómodo posible. Entonces, pensando en el caso del paciente, aquí les muestro un artículo, un ejemplo, en donde la intención de este artículo fue identificar si los elementos físicos, perdón, si los elementos reales o artificiales de naturaleza ayudan a disminuir el estrés en los pacientes. Ajá. Muy fácil. La naturaleza ayuda o no en disminuir el estrés. Así tan fácil como eso, ¿no? Entonces, bueno, el estrés en un hospital, ¿no? Evidentemente. Entonces, aquí lo que se hizo fue que se tuvieron 3 salas de espera distintas. Ajá. En una sala de espera se tuvo elementos de naturaleza reales, es decir, plantas reales, macetas, floreros, naturaleza real. En una segunda sala de espera se tuvieron imágenes de plantas, ajá, una foto, como la que tenemos acá atrás, o un póster o algo que haga referencia a naturaleza. Ajá. Y una tercera sala de espera en donde no había nada, ni naturaleza real, ni naturaleza artificial. Entonces, lo que se hizo fue que se dejó una semana a cada sala de espera con estas condiciones y se evaluaba a los pacientes. Se les preguntaba cómo se sentían, si les gustaba la sala de espera, si incluso les parecía atractiva, ¿no? Entonces, se evaluó durante una semana y a la siguiente semana se cambiaba de condición. Entonces, la primera sala que tenía naturaleza dejó de tenerla, la segunda sala que tenía naturaleza artificial ahora tuvo naturaleza real y la tercera sala que no tenía nada ahora tenía naturaleza artificial. Y así, otra vez, otra semana, de tal manera en la que las 3 salas de espera pasaron por las 3 condiciones, que eran naturaleza real, naturaleza artificial y sin naturaleza. Ajá. Entonces, estas imágenes que les estoy mostrando solo son como un ejemplo no tuvimos acceso a las imágenes reales de las salas que intervinieron, pero bueno, esta es la primera y esta es la segunda. Ajá. Podemos suponer que la primera tenía aquí del lado izquierdo un muro verde natural y en esa segunda imagen pues se ve como en el muro está un vinil de un elemento de naturaleza, ¿no? De árboles o así. Entonces, ¿qué creen que fue lo que pasó? Pues muy curiosamente encontramos que, o bueno, se aprobó la hipótesis de que los elementos de naturaleza ayudan a disminuir el estrés. Ajá. Entonces, los pacientes que tuvieron contacto con plantas reales mostraron menores niveles de estrés. Las salas de espera que tuvieron también plantas reales fueron consideradas como más atractivas y no hubo diferencias significativas, estadísticamente hablando, entre las salas de espera con naturaleza real versus naturaleza artificial. Ajá. Esto que se lee así como, a lo mejor muy en lo general, de que no hubo diferencias significativas, esto de verdad ayudó, o bueno, con este tipo de trabajos se ayuda a romper mucho este paradigma de que no se puede tener plantas en un hospital. ¿Por qué? Porque como lo hemos escuchado, pues simplemente se pueden convertir en un foco de infección, ¿no? Porque pues por el uso de la tierra, en la maceta y todo eso, ¿no?
Hay otras estrategias de cultivo, de cuidado de las plantas, como la hidroponía. No nos vamos a meter tanto en esos temas ahorita, pero este tipo de trabajos sí ayudan a saber si el uso de naturaleza ayuda o no para un paciente. La respuesta es que sí, la naturaleza real sí ayuda, como en conclusión, que sí ayuda a mejorar el estrés del paciente. Y la otra es que como no hay diferencias significativas entre usar plantas reales e imágenes de plantas, esto lo que nos ayuda y con lo que podemos decir es lo siguiente, que es que da lo mismo si ponemos plantas reales o fotos de plantas en nuestras salas de espera, porque los pacientes van a tener el mismo resultado. Entonces, si el día de mañana ustedes quisieran intervenir una sala de espera para hacerla más amigable, para hacerla más amena, para ayudar a disminuir el estrés en los pacientes, ustedes, si quieren incorporar elementos de naturaleza, pueden incorporar fotos de plantas o imágenes de plantas. Y esto va a tener casi el mismo efecto que usar naturaleza real. Ajá. Entonces, con esto, este tipo de trabajos nos ayudan a romper muchos paradigmas, ¿no? A romper aclarar muchas dudas y a precisar lo que nosotros podemos hacer, los alcances que podemos tener con las intervenciones de tipo arquitectónico o de diseño en las unidades de cuidado de la salud, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros ejemplos de cómo es que los elementos físicos del ambiente ayudan a mejorar la experiencia psicológica del paciente. En este caso, a disminuir el estrés. Ajá. Ahora, por otra parte, les voy a hablar sobre la teoría del diseño de apoyo. Esta teoría habla sobre que los espacios deben de tener la capacidad para generar la reducción, regulación y afrontamiento al estrés. Todo lo que nosotros diseñemos con estos criterios tiene que ayudar a esto, a reducir, regular y afrontar el estrés. Entonces, la teoría del diseño de apoyo tiene como premisa tres áreas, que son la percepción de control, el acceso a apoyo social y el acceso a distracción positiva. Ajá. Si gustan revisar o consultar más información al respecto, en la parte de abajo está la referencia, en donde, pues bueno, se publica la teoría y el ejemplo que se hace, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la primera? La percepción de control se refiere a que el paciente tenga este sentimiento de que puede cambiar, modificar o transformar el ambiente en el que se encuentra. Por ejemplo, si está en la habitación y está en su cama, que desde la cama el paciente pueda encender el televisor, llamarle a la enfermera, abrir las persianas de la ventana, encender la luz de la habitación, que pueda hacer lo que el paciente necesite hacer, que no necesite de algún tercero para que pueda hacer algo simple, ¿no? Entonces, a eso se refiere la percepción de control, de que la persona tenga este sentimiento, de nuevo, de que pueda cambiar, modificar o transformar el ambiente en el que se encuentra. Ajá. ¿Para qué? Pues para cubrir sus necesidades, ¿no? Eso es con respecto al primero, ¿no? Percepción de control. Y aquí, pues les pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes, bueno, podríamos decir, aquí no se aprecia muy bien, a un costado está, por ejemplo, un llamado de enfermeras, o aquí a un costado puede existir una mesita en donde esté un teléfono, o a lo mejor ahí pueda poner el control para las persianas, o a lo mejor para la iluminación de la habitación, o para prender la televisión. Pero la intención es esa, ¿no? Que el paciente tenga los elementos suficientes para manipular lo que está en el ambiente para cubrir sus necesidades, ¿no? Ahora, la segunda es el acceso al apoyo social. El acceso al apoyo social lo podemos definir como que el ambiente físico, es decir, en este caso, por ejemplo, la habitación o una sala de espera, cualquier espacio, el ambiente físico tenga la habilidad de promover contacto con otras personas, que aumente la posibilidad de establecer o de usar una red de apoyo. En este sentido, voy a profundizar más en dos conceptos. ¿Han ustedes escuchado el concepto de espacios sociópetos o de espacios sociófugos? Con que asienten con la cabeza me es suficiente, ¿no? Ok. Estos conceptos vienen desde la sociología y cuando hablamos de espacios sociópetos, hablamos de espacios que por su diseño y su distribución facilitan el contacto con las personas.
Un ejemplo de ello es si nosotros vamos a una plaza comercial o vamos a un aeropuerto, a una central de autobuses y llegamos al área de comida. ¿Recuerdan cómo son estas áreas? Generalmente son áreas en donde hay mesas circulares o cuadradas y las sillas están alrededor. Generalmente así son, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en esos lugares, esa mesa con las sillas alrededor se convierte en un espacio sociópeto porque facilita la comunicación con los demás. Si yo quiero platicar con las otras 3 personas con las que yo estoy, me basta solo un pequeño movimiento a la derecha o a la izquierda para conversar o verla hacia el frente, ¿no? Ese es un espacio sociópeto, un espacio que, de nuevo, por su diseño y por su distribución, facilita el contacto con las personas. Por el otro lado, los espacios sociófugos son aquellos espacios que por su diseño y su distribución no permiten el contacto con las personas. Ahora, les pongo otro ejemplo. Pues muy seguramente lo hemos visto, ¿no? En un hospital, cuando estamos en la sala de espera, muy comúnmente utilizamos estas bancas de metal, de aluminio, alargadas, como de 4 o 5 plazas, que son las mismas que se utilizan en aeropuertos o las mismas que se utilizan en centrales de autobuses. Es casi el mismo diseño, ¿no? Es una banca para 4 o 5 personas alargada, ¿no? Ese tipo de banca es un espacio sociófugo. ¿Por qué? Porque si yo estoy con mis otros 4 amigos y yo estoy en el extremo de la banca y quiero platicar con el que está justo en el otro extremo, yo tendría que girarme y intervenir entre las otras 2 o 3 personas que están en el medio para poder hablar con el que está en el otro extremo, ¿no? Entonces, el diseño y la distribución no facilita que yo mantenga contacto o comunicación con las personas. Entonces, ese es un ejemplo de un espacio sociófugo. Ok. Entonces, teniendo estos dos conceptos, muy bien los podemos llevar a los entornos de cuidado de la salud. ¿Por qué? Porque podemos hacer que nuestras salas de espera o nuestras habitaciones cuenten con esta habilidad, con este acceso al apoyo social, que en temas de salud es muy importante para el paciente, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen, ¿no? Como les decía en la imagen anterior, al fondo se ve una mesa con una silla y un sofá. Muy seguramente, si las personas que van a visitar al paciente o los familiares o cualquier persona que vaya a visitar al paciente en ese tipo de habitación, tendrían la posibilidad de generar un espacio sociópeto. ¿Por qué? Porque el paciente está desde la cama, a lo mejor hay 1 o 2 personas en el sofá y es tan fácil como tomar la silla y girarla y ahí ya se hizo un semicírculo en donde las personas están conviviendo. Ajá. Entonces, este tipo de ejemplos son los que ayudarían a generar precisamente un espacio sociópeto. Un espacio que tiene la habilidad de generar el contacto con las personas. Y esto es solo por poner un ejemplo, ¿no? También podemos hablar de cómo es que en las salas de espera podemos utilizar esta metodología o estos conceptos. Ahora, la última parte, que tiene que ver con la distracción positiva. Aquí de nuevo hablamos sobre las habilidades que debe tener un espacio. Entonces aquí hablamos sobre que el espacio debe tener la habilidad de generar emociones positivas y de disminuir el estrés. ¿Para qué? Para que el paciente o la persona se aleje en pensamiento. No es que la persona vaya a cambiar de lugar, sino que con los elementos que están en el espacio, su mente, su pensamiento se vaya a otro sitio. Ajá. Por ejemplo, si ustedes están en la sala de espera de un hospital o están en la sala de espera de un aeropuerto o de una central de autobuses o algo, si ustedes están ahí y se les presentara a lo mejor la vista de un bosque o tuvieran una imagen de la playa, muy seguramente en pensamiento ustedes se irían a su lugar favorito, sus últimas vacaciones, el lugar al que les gustaría visitar, pero es este recurso que da el ambiente el que les va a ayudar de nuevo, a alejarse en pensamiento, ¿no? Y eso es una más de las cosas que pueden ayudar a mejorar la experiencia del usuario. Ajá. Entonces, la intención es que, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo es que la naturaleza puede ayudar, ¿no? A la distracción positiva, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hacer que en una habitación existan estos 3 elementos, que es la percepción de control, el acceso a apoyo social y el acceso a distracción positiva,
muy seguramente la experiencia del paciente va a ser completamente distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo va a ayudar a alejarse en pensamiento, le va a ayudar a disminuir el estrés y si seguimos sumando cada vez más elementos de diseño, su proceso de recuperación va a ser cada vez más rápido, ¿no? Entonces, en resumen, nosotros tenemos dos escenarios. Por una parte están las personas y por otro lado está el ambiente. Ajá. Que si cruzamos estos dos conceptos, estas dos variables en un mismo escenario que le llamamos hospital o que le llamamos sala de espera, habitación, cualquier espacio que queramos dentro de los hospitales, al momento de hacer el cruce tenemos dos resultados. Si las características físicas y sociales son empobrecidas, es decir, en resumen de lo que les he estado hablando, ¿no? Si el diseño de los espacios no es el óptimo, si no hay espacio, si el mobiliario no es el adecuado, no es cómodo, si hay mucho ruido, si aumenta la temperatura, aunado a que el personal médico a lo mejor no te escuchó, no te dio la información que necesitabas, no te ayudaron a desplazarte a algún lugar. Si estos elementos físicos y sociales son empobrecidos, tendremos como un resultado negativo, que son obstáculos, es estrés, es enfermedad, es malestar. Por el otro lado, si estos mismos elementos son enriquecidos, es decir, que el personal de salud te escuchó, te dio su opinión, te ayudó a hacer algún trámite, te acercó al baño, hubo empatía por parte del paciente, el diseño de los espacios fue el adecuado, el mobiliario fue cómodo, no hubo ningún tema con el ruido, la iluminación, la temperatura. Si los elementos físicos y sociales son enriquecidos, vamos a tener un resultado positivo. Vamos a hablar de apoyo, de resiliencia, de desarrollo, de bienestar, de sanación. Ajá. Entonces, es muy importante que los elementos tanto físicos como sociales de un hospital sean los adecuados para que mejore la experiencia y el proceso de recuperación del paciente, ¿no? Entonces, aquí ahora les voy a presentar un par de ejemplos de los que hemos desarrollado por parte del despacho de ARC Médica para que vean cómo es que la información que nosotros encontramos disponible en bases de datos especializadas la podemos aplicar en nuestras propuestas de diseño. Solo para marcar una pequeña ruta sobre cómo es cada uno de los procesos, primero es identificar la problemática. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestra inquietud? Bueno, pues a lo mejor yo como diseñador o como arquitecto quiero saber si, lo que ustedes gusten, si el color ayuda a mejorar el proceso de recuperación en el paciente, si la iluminación ayuda a mejorar la experiencia del usuario, si el olor ayuda a lo que sea, ¿no? Cualquier elemento físico del ambiente es un elemento importante a considerar para la propuesta de diseño. Ajá. El siguiente paso, bueno, ya que tenemos identificado la problemática, el siguiente paso es buscar la información. Es a través de una búsqueda sistemática, que igual cuando gusten podemos hablar también sobre eso, de cómo hacer una búsqueda sistemática, ¿no? Una vez que ya tenemos identificada la información disponible que hay sobre el tema, ahora sí vamos a hacer una guía de diseño. Entonces vamos a saber qué colores son los mejores a utilizar, qué cantidad de temperatura es la adecuada, qué cantidad de iluminación es la adecuada, y sobre eso, ahora sí, ¿no? Pasamos al siguiente punto, que es nuestra propuesta de diseño. Y siempre, o bueno, idealmente, tendríamos que tener una pre y una post evaluación de nuestra intervención. Es decir, vamos a evaluar antes de hacer nuestra intervención en el hospital para saber qué resultados tenemos y después de hacer la intervención. ¿Para qué? Para que podamos comparar nuestros resultados. Esta es la gran ventaja que nos da el poder evaluar antes y después. A lo mejor si evaluamos bienestar, si evaluamos estrés, si evaluamos tiempo de recuperación, el concepto que nosotros queramos evaluar, muy seguramente va a haber un cambio después de nuestra intervención de diseño o nuestra intervención arquitectónica, ¿no? Y por último, pues bueno, es generar un informe de resultados, ¿no? Entonces, este es como el camino muy general sobre cómo se tendría que hacer una propuesta de diseño. Y les muestro el siguiente ejemplo. Nosotros en el despacho hicimos búsquedas sistemáticas sobre varios conceptos en particular. El primero era sobre el tema del color. Queríamos saber si el color ayudaba o no
en el proceso de recuperación y la experiencia psicológica del paciente. Encontramos que sí. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se respondía a la primera pregunta, ¿no? ¿El color ayuda? Sí, sí ayuda. Ahora, ¿qué colores son los que más ayudan? Bueno, pues lo que tuvimos como experiencia dentro de este ejercicio fue que, pues sí, hay muchos colores que se utilizan o que se reportan dentro de la literatura, pero los que muestran mayor eficiencia o los que muestran mayores efectos positivos en el paciente son el color verde y el color azul. Entonces, fueron los que utilizamos en esta propuesta de diseño. Esto por una parte. Por el otro lado, también queríamos saber si la iluminación ayudaba al paciente. Hicimos la búsqueda y encontramos que sí. La respuesta es que sí, sí ayuda. Ahora, ¿de qué manera? Pues bueno, ahí donde les hablaba, ¿no? Dependiendo de la cantidad de iluminación y del tipo de paciente, son los beneficios que le podemos dar a este, ¿no? Entonces, igual, incorporamos el tema de iluminación en esta propuesta de diseño, ¿no? Y por último, incorporamos esto que les acabo de hablar de la teoría del diseño de apoyo, donde metimos los conceptos de percepción de control, acceso a distracción positiva y el acceso a apoyo social, ¿no? Entonces, uniendo todos estos conceptos en una sola propuesta, tuvimos este resultado. Para empezar, les puse esta vista desde planta, desde aérea. ¿Por qué? Porque para el caso mexicano y muy seguramente para el resto de América Latina, existe un concepto que se llama área tributaria, que es el espacio en donde el médico o el equipo médico realiza sus actividades. Entonces, nosotros aprovechamos el concepto del color. Sí están viendo mi cursor, ¿verdad? Sí, adelante. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros utilizamos este tema del color para marcar en color azul lo que es el área tributaria. Ajá. Es decir, que de manera visual el usuario sepa que el área marcada en azul es el área que tiene que utilizar el médico y el área en blanco es el área en donde puede estar el familiar o el visitante, ¿no? ¿Para qué? Pues para que precisamente el equipo de salud y la enfermera puedan tener una libre circulación y no haya problema con los flujos o los procesos al momento de atender al paciente, ¿no? Y de ahí, pues bueno, también incorporamos el color azul y verde en el resto de los elementos de diseño. ¿Por qué? Porque también dentro de la búsqueda encontramos que el color no solo tiene que estar presente en los muros o en las paredes de la habitación. El color tiene que hacer juego con todos los demás elementos de la habitación. Y todos los demás elementos son el sofá, las sillas, a lo mejor un buró. En este caso lo incorporamos en las sábanas de la cama. Entonces, entre más juego podamos hacer de los colores en la habitación, es muchísimo mejor. Entonces, aquí cambiamos un poco la perspectiva para que se vea cómo es que al fondo está la ventana que está de piso a techo, que le da más acceso a la iluminación natural al paciente. Aquí cambiamos igual un poco la vista para que se vea cómo está la orientación para el baño, igual cuidando el tema de los procesos, de los flujos. Y aquí cambiamos la vista. Del lado derecho bueno, ahorita lo vamos a ver con la siguiente imagen, pero del lado derecho está un mural, igual de piso a techo, con imágenes de un elemento de naturaleza. Ajá. Y al fondo se ve un cuadro en donde igual tiene unas líneas verdes que simulan ser las hojas de una planta, ¿no? De nuevo, cuando nosotros hablamos de diseño, cuando hablábamos de color en el diseño, hablábamos de esos colores, ¿no? Como ya sabíamos anteriormente, como se les acaba de mostrar, que utilizar imágenes de plantas o plantas tiene casi los mismos resultados, por eso también decidimos incorporar naturaleza en esta propuesta de diseño. Entonces, por eso lo incorporamos en el cuadro del fondo y en la imagen que está enfrente de la cama del paciente. Entonces, si lo vemos desde este lado, el paciente está en su cama y tiene justo de frente el vinil de, parece ser como el paseo por un río que tiene mucha naturaleza, ¿no? Alrededor. Esto ayuda a lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Si nosotros tenemos a la vista cualquier elemento de la naturaleza, esto en automático nos va a ayudar a alejarnos, ¿no? En pensamiento, a ir de nuevo a ese recuerdo o a ese pensamiento al que asociamos esta imagen y nos va a ayudar a que la experiencia sea cada vez más llevadera, ¿no? Entonces, aquí la intención, como les decía, fue incorporar tantos elementos de diseño eran posibles como el tema del arte, el tema de naturaleza, el color, la iluminación y estos tres conceptos de la teoría del diseño de apoyo, ¿no?
Y al final, pues bueno, tuvimos estos resultados en esta propuesta de diseño. Entonces, ahora, para concluir, nosotros sabemos, o cuando hablamos de un entorno al cuidado de la salud, hablamos, bueno, hay una famosa triada. Ese es un concepto que yo aprendí con los arquitectos mexicanos, que hay una triada, ¿no? En donde desde hace muchos años, como desde los 70s, 80s, se habla sobre que la triada tiene que estar dirigida por un biomédico, por un médico y por un arquitecto. Ajá. ¿Para qué? Para que a través de estos tres personajes el desarrollo de un proyecto de infraestructura hospitalaria pues vaya por buenos caminos, ¿no? Entonces, ese es el concepto, es el modelo que se ha trabajado desde hace muchos años, pero lo que hemos visto en nuestro quehacer profesional dentro del despacho es que nuestra realidad cada vez se vuelve más compleja. Entonces, resolver un problema desde solo una disciplina o desde cada quien desde su trinchera es muy complicado. Entonces, si ya tenemos este modelo integrador, donde están estos tres personajes, la visión al futuro es incorporar a cada vez más profesionistas de la salud para que se sumen al momento de diseñar un proyecto de infraestructura hospitalaria, ¿no? Entonces, aquí podemos sumar a que, por ejemplo, desde la arquitectura o la arquitectura hospitalaria, se entiende que se tienen que humanizar los espacios. Eso es igual, un concepto que yo he aprendido con los arquitectos mexicanos, en que siempre se han preocupado sobre que el espacio, como sabemos, el hospital no siempre es el mejor lugar para estar, ¿no? Desde los zapatos de un paciente, el hospital no es el mejor sitio para estar. ¿Cómo le podemos hacer para que el hospital sea cada vez un mejor lugar, para humanizar más los espacios? Pues bueno, aquí es donde ya encontramos la unión entre la psicología ambiental, en donde nosotros como psicólogos ambientales podemos dar la información y decir, mira, a través de esta búsqueda, a través de esta información, encontramos que el elemento que ustedes quieran, iluminación, color, temperatura, olor, cualquier concepto, confort, cualquier concepto que ustedes quieran trabajar, nosotros ya hicimos la investigación, ya hicimos la búsqueda, encontramos que ayuda o perjudica de esta manera y les damos la información al arquitecto o al diseñador. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros como psicólogos ambientales jamás vamos a ser diseñadores y jamás vamos a ser arquitectos. Lo único que nosotros hacemos es brindar la información necesaria para la toma de decisiones. Ya el experto en el tema, que en este caso es el arquitecto o el diseñador, es el que tomará las riendas sobre cómo es la mejor manera de llevar las cosas, ¿no? Entonces, como les decía, aquí es un ejemplo más de cómo es que echamos mano del trabajo multidisciplinario y ya podemos hablar ahora sí, con la unión de la psicología ambiental y la arquitectura para la salud, podemos hablar cada vez más de la humanización de los espacios, ¿no? Y pues bueno, por ende, esto tiene que ver con trabajo multidisciplinario. Y al final, entonces, ¿con qué variables podemos trabajar? Pues literalmente con todos los elementos físicos del ambiente. Cualquier elemento que a ustedes se les ocurra que podría ser interesante trabajar, muy seguramente ya hay información sobre ello, ya hay algo hecho, ¿no? Entonces la tarea es investigar para que podamos tener información o evidencia de calidad y saber cuál va a ser el mejor camino para la toma de decisiones, ¿no? Y pues bueno, ya para finalizar, hablamos de que los lugares al cuidado de la salud o los entornos al cuidado de la salud como lo son los hospitales pueden hacer una diferencia en la rapidez con la que el paciente mejora o se adapta a las condiciones crónicas de la enfermedad y que este espacio pueda brindar esta diferencia, se entiende como que el espacio brinda apoyo psicológico, que también es muy importante al momento de estar hospitalizado, ¿no? Como les decía, ahorita toda esta plática o estos ejemplos fueron aterrizados para el caso del paciente, pero también hemos hecho trabajos dentro del despacho en donde nos enfocamos a el personal, ¿no? Desde el simple hecho de saber cómo es el mejor diseño o el diseño más eficiente para una central de enfermeras. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser lineal, tiene que ser en subestaciones, qué cantidad de habitaciones puede estar al tanto una central de enfermeras. Eso tiene que ver con los procesos, tiene que ver con flujos, tiene que ver con almacenes, o sea, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero de nuevo, la intención es que cada uno de los usuarios del hospital
encuentre las mejores amenidades o los mejores elementos físicos del ambiente para su estancia y su experiencia dentro del edificio, ¿no? Y pues bueno, si gustan saber un poco más de información al respecto, les dejo aquí un listado de las revistas académicas en donde se publica información sobre estos temas, sobre cómo es que se hacen propuestas de diseño hospitalario, echando mano de la psicología ambiental o utilizando las búsquedas sistemáticas o utilizando el diseño basado en evidencia, ¿no? Que es, digo, de manera muy general de lo que les he estado platicando el día de hoy, ¿no? Y pues bueno, cualquier duda o cualquier actividad en la que ustedes consideren que les podemos ayudar en lo personal o como por parte del despacho, aquí les dejo mi correo y pues muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante la conferencia. Yo por ahí tengo una Gracias. preguntita, pero vamos a esperar a que de pronto otras personas hagan. Veo Claro. la mano de Jorge Arévalo, de Plutarco Cortés, de Hugo Pinzón. Claro. Entonces, Jorge, adelante. Prende tu micrófono, por favor. Yo le quería, no una pregunta ni nada, sino que es que tengo una inquietud. Claro, Dicen que el arquitecto hospitalario, pues en mi opinión y lo que he vivido y lo que he visto, es que la mayoría de los arquitectos hospitalarios piensan de la puerta del hospital hacia adentro del hospital, ¿sí? Y sin embargo cometemos muchos errores, demasiados errores, y últimamente he visto más errores. Entonces, yo pienso que el arquitecto hospitalario también va de la mano con la puerta del hospital hacia afuera, hacia el hábitat de las personas en el exterior de un hospital. Entonces, mi inquietud que yo tengo, porque yo he visto muchos problemas, más que todo aquí en Bogotá, donde la gente vive en un hábitat muy encerrado, donde la mediocridad de los arquitectos, algunos arquitectos, no todos, diseñan casitas de 2,50 o de 3 metros por 9 o 12 de largo. Entonces, ese hábitat para mí es terrible. ¿Y cómo usted como psicólogo, qué piensa al respecto de eso, donde en ese hábitat viven 6 personas? Entonces, ¿cómo se enferman? La transpiración, la respiración, el vapor de la cocina, falta de circulación de aire, falta de luz natural, falta de todo. Entonces, ¿qué opina al respecto? Porque yo como arquitecto me siento muy incómodo con espacios muy encerrados, tanto fuera del hospital como dentro del hospital. Yo soy muy amigo de los espacios cómodos, agradables, funcionales, y yo estoy de acuerdo con usted en los colores. El color azul para mí es importantísimo porque es el enemigo de las bacterias, y el color verde también es el enemigo de los hongos. Entonces, son situaciones que uno no analiza, no investiga, no estudia al respecto para que un hospital sea muy funcional, muy práctico, muy agradable a todos los que lo podemos habitar en esos espacios. Entonces, esa es mi gran preocupación, doctor. ¿Qué opina al respecto? Claro. Tengo muchas preguntas y muchas cosas, pero el tiempo es muy corto, ¿no? Bueno, aquí me dijeron que nos podíamos quedar hasta las 11 de la noche. Entonces, si gustan, adelante. Para mí es todo un gusto. Bueno, ¿qué opina? Antes de responderle, Esmeralda había levantado la mano. No sé si quería comentar algo sobre este tema o es otra pregunta. No, otra pregunta cuando Ok. Germán me dé el turno. Gracias, muy amable. Listo, Claro. Esmeralda. Ok, pues sí, definitivamente comparto la misma opinión con usted. Creo que desde la arquitectura o desde la psicología o la psicología ambiental, cada una de nuestras disciplinas tendría que tener como eje transversal el tema de la salud. Es decir, siempre tendríamos que estar viendo cómo es que nuestras propuestas psicológicas o arquitectónicas pueden ayudar o pueden mejorar el tema de la salud. Y el tema que usted acaba de señalar, pues es muy importante, ¿no? Desde el simple hecho de cómo podemos diseñar que los hogares sean más sanos en todo lo que eso tiene, todo lo que eso implica, ¿no? Desde el ruido, la iluminación, la temperatura,
el confort, cómo es que desde la posición donde está orientado a lo mejor el comedor, la sala, la habitación, todo esto puede tener implicaciones en la salud, ¿no? Entonces, desde el hospital hasta el hogar y todo lo que hay en medio de ello, también hablamos de políticas públicas. Entonces, hay también muchos trabajos que hablan sobre salud pública. Solo para ponerles un ejemplo, hay un estudio muy interesante que en lo particular me gusta mucho, que habla sobre que miden el largo y el ancho de las calles y evalúan el nivel de condición física de las personas que viven en esas zonas. Entonces, digo, se lo estoy contando de manera muy general, ¿no? Pero este estudio habla sobre que las personas en donde sus calles son más estrechas y menos largas, su condición física es peor que las personas que viven en calles que son más anchas y más largas. ¿Por qué? Porque desde el diseño de una calle le estás indicando, le estás poniendo la pauta al usuario para que camine más o su trayecto sea más largo o tenga que hacer más actividad física, ¿no? De manera muy general. Entonces, si esto lo vemos en las calles o lo vemos a lo mejor en áreas públicas como un parque, parte de las actividades que yo realicé hace unos años en alguno de los laboratorios en los que colaboré, tiene que ver justo con eso, sobre cómo es que cómo podemos hacer un parque un lugar más atractivo para los niños. ¿Para qué? Pues para que los niños vayan, hagan actividad física, actividad lúdica, y que esto vaya relacionado con un tema de salud, ¿no? Entonces, sí, comparto su idea. La salud no solo tiene que verse dentro del hospital. La salud es un Obvio. tema que está presente en todas las áreas en las que vivimos, ¿no? A los arquitectos les recomiendo que piensen más de la puerta del hospital hacia afuera que hacia adentro. Claro, sí, sí, sí. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer en México y pues en el resto de América Latina, ¿no? Gracias, Daniel. Gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Gracias, Adelante, arquitecto. Arco. Daniel, muchas Sí. gracias. Muy interesante su conferencia y creo que podemos ampliarla en otras oportunidades, si usted lo permite. Claro, con Tengo todo gusto. dos preguntas que tienen que ver con la parte de psicología ambiental. Una es, ¿usted qué opinión tiene de que en los hospitales privados o públicos haya naturaleza viva dentro de los hospitales y a dónde estarían vetadas esa existencia de naturaleza viva? Porque creo que no todos los ambientes admiten ese tipo de ambientación. Y segundo, Claro. ¿qué opinión tiene usted con respecto a que a los quirófanos o salas de cirugía tengan ventanales totalmente abiertos, abiertos no, totalmente despejados para la vista, aunque tiene mucho cuidado en que no haya ventilación allí? Pero es Claro. que en otros momentos y en otras oportunidades estaba prohibido abrir las ventanas para que haya buena vista cuando se distraen los profesionales y además están en una operación, en una actuación muy puntual que es una cirugía. Esos son los dos puntos. Claro. Le respondo con respecto al primer tema. La naturaleza real, por lo que hemos visto también dentro del despacho, es que puede ser utilizado en áreas comunes o en sitios públicos, si le podemos llamar así, bueno, lo defino de la siguiente manera, como áreas públicas y áreas donde no haya actividad clínica. Es decir, a lo mejor una sala de espera, a lo mejor un consultorio si solo pues, se va a dar consulta, pues. Lugares en donde no implique una actividad, pues sí, de una tarea clínica, ¿no? Que no vaya a haber alguna intervención, que no vaya a haber alguna actividad médica. Y por ende, pues bueno, ya descarto a los otros lugares, ¿no? Evidentemente un quirófano, pues no sería buena idea tener ahí un rosal o un área de endoscopía, un TAC, a lo mejor tampoco sería la mejor idea, ¿no? Las áreas donde se va a hacer actividad clínica, ahí definitivamente no. Lo que se podría hacer es, como lo que acabamos de ver con el ejemplo, es que en vez de utilizar naturaleza real, colocar imágenes de naturaleza. Y si me permite, ahorita le muestro un ejemplo de una de las propuestas que hemos hecho dentro del despacho para integrar precisamente el tema
de naturaleza en otras áreas del hospital. Deme un segundo. Y ahorita le muestro el ejemplo. Seguramente ya han visto que hay intervenciones en donde a lo mejor en áreas de rayos X o de donde se toman un TAC, hay en el techo imágenes como de, pues sí, como de vistas de naturaleza, ¿no? O en los muros. ¿Para qué? Para que precisamente cuando el paciente esté en ese sitio tenga esta posibilidad del concepto que les decía de distracción positiva, de que a lo mejor si le van a hacer un TAC, una resonancia o algo, esté en ese sitio, pero esté en contacto con un elemento con el que él es más familiar, como lo es la naturaleza, ¿no? Y romper con esta imagen como de institucionalización que tienen los hospitales. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla nuevamente para mostrarles el ejemplo. Este es un render que diseñamos por parte del despacho de un TAC. Y justo aquí en el lado derecho, si estuviera el paciente de pie, del lado derecho está la imagen como si fuese para la entrada a un bosque o el camino a un bosque. Y hicimos juego con el techo, ¿me vio? Donde se ven como si fueran las copas de los árboles, ¿no? Entonces, se respeta todos los lineamientos y todas las normativas sobre la construcción de este tipo de espacios, pero solo se diferencia, no vamos a decir si es mejor o peor, pero se diferencia la propuesta de diseño incorporando elementos de naturaleza, ¿no? Entonces, ¿dónde sí podría haber naturaleza real? En todos los lugares en donde no hay práctica clínica, donde son áreas comunes o públicas, y en donde no, pues bueno, donde haya actividad clínica, ahí no se recomendaría la naturaleza real, pero sí podríamos incorporar imágenes de naturaleza. Eso por una parte. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta. Y la segunda, pues yo lo que he aprendido de los arquitectos mexicanos es que la normativa mexicana desde hace unos años, la verdad ahorita no recuerdo exactamente el año, pero ya desde hace unos años prohibió el uso de ventanas o de ventanales en áreas como los quirófanos. Entonces, aunque se tenga el cuidado de que no hay flujo de aire o no hay algo que implique una contaminación del área, de todos modos, aún así, en las pláticas que hemos tenido dentro del despacho, hemos comentado que aunque tengamos muy cuidado esa parte, no hay que utilizar ventanas porque pues depende del tipo de material que se utilice, del aluminio o así, pero puede sudar el material. Entonces eso se puede convertir en un foco de infección. Entonces, por lo menos para la normativa mexicana, desconozco ahorita el contexto de otros países, pero ya no es recomendable el utilizar ventanas dentro del quirófano o dentro de áreas que se realicen actividades clínicas, ¿no? Esa sería la respuesta. Entonces, Gracias. si Muy quieren bien, tener gracias, Daniel. naturaleza en el quirófano, mejor pongan imágenes de plantas. Menos todavía. Claro. Adelante, Esmeralda. Decorativo. Decorativo. Un hidropónico de virus. Claro. Bueno, doctor Briones, felicitaciones, excelente presentación, pero más Muchas que eso gracias. tengo es curiosidad, ¿cómo un psicólogo llega a participar en proyectos de diseño y construcción en hospitales? Y esa es una. Y la segunda, en México es normal que incluyan en el equipo de arquitectura hospitalaria a psicólogos. Pues no, la verdad es que ha sido toda una experiencia muy, muy millennial, lo digo yo cuando lo cuento, porque, bueno, en mi caso particular, yo la manera en la que llegué al despacho fue por buscar un espacio en donde mis habilidades, mis conocimientos se pudieran aplicar. Entonces, yo cursé la maestría, me especialicé en temas hospitalarios. Cuando terminé la maestría, yo solo sabía que quería trabajar con alguien que se dedicara a hacer hospitales, ¿no? Entonces, estuve buscando a arquitectos y despachos de arquitectura que se dedicaran a hacer hospitales y dentro de esa búsqueda encontré a ArcMédica. Entonces ahí fue donde contacté al despacho, o contacté, perdón, al arquitecto César Rodarte y de ahí empezamos a tener comunicación y empezar a conocer precisamente, ¿no? Cómo es que un psicólogo se incorpora a un despacho de arquitectura
y cómo es que el arquitecto puede trabajar con el psicólogo, ¿no? Y de ahí fue como la manera en la que yo me incorporé. Y de ahí empezaron a salir muchos temas, porque pues en mi caso, y ya con esto creo que en parte respondo a su segunda pregunta, pues no, en México no, no es muy común que se incorporen a psicólogos dentro de un despacho de arquitectura en general, y mucho menos en arquitectura para la salud, ¿no? Entonces, cuando nosotros estábamos empezando a tener estas primeras conversaciones, sí llegamos a esa duda, ¿no? De, oye, pues yo como arquitecto, me decía César Rodarte, me decía, yo como arquitecto no conozco a un arquitecto que trabaje con un psicólogo. Y yo le decía, pues yo estoy igual, yo no conozco a ningún psicólogo que trabaje con un arquitecto, ¿no? Entonces, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero sabíamos que queríamos trabajar juntos. Entonces, porque justo como les decía, ¿no? Encontramos que hay muchas áreas de oportunidad juntando estas dos disciplinas, en donde desde la arquitectura se entiende que se tienen que humanizar los espacios, y con la psicología podemos dar un poco más de rastro, un poco más de herramientas para saber cómo se puede hacer esa humanización. Entonces, respondo a sus dos preguntas de esta manera, y pues no es común incorporar a un psicólogo en un despacho de arquitectura, y no es común que un psicólogo ambiental trabaje con un arquitecto. Entonces, pero pues bueno, supongo que son de las tantas más actividades que se tienen que hacer en México y en Latinoamérica, ¿no? Hay muchísimo trabajo por hacer. En los últimos meses me he enterado, por lo mismo de estar como en el medio, de que hay despachos de arquitectura hospitalaria que ya incorporan a sociólogos, a psicólogos, a pedagogos en sus procesos de diseño. Entonces, países como Suiza, Holanda o Portugal, antes de ponerse a trazar o antes de ponerse a dibujar un plano, hacen mucha investigación justo sobre estos temas para saber si el color, la iluminación, el mobiliario que va a haber en cada área, si todo esto va a ayudar o no, y de qué manera. Y si sí, ahora sí, se ponen a hacer el plano, pero no hacen un plano sin antes saber toda esta información. Entonces, bueno, ya nos están poniendo un poco la pauta en otros países, pues yo creo que es momento de empezar a hacerlo para el caso latino, ¿no? Gracias, muy amable. Gracias, Daniel. Tengo dos preguntas en el chat y tengo una mano levantada. Adelante, Luz Marina Morales. Buenas Hola. tardes. Hola, Luz. Quería complementar el tema de la psicología y del tema de humanización en los procesos de diseño arquitectónico. Y pues quería hablar un poquito de lo que conozco en México, y Daniel pues ya lo ha mencionado, y es el tema de algunos elementos que se nos escapan a nosotros como arquitectos, y es el tema del sentir del paciente, ¿sí? ¿Cómo se siente un paciente estando hospitalizado, con el estrés de entrar a una cirugía, con el estrés de salir de un proceso de, por ejemplo, si ha estado en la UCI? Entonces, digamos que en mi concepto y conociendo un poco también del tema arquitectura hospitalaria, se requiere, digamos, ese apoyo, digamos, a nivel psicológico. Por eso digo que sí es importante la psicología, porque ahí es donde se complementan, digamos, los dos campos para poder dar un concepto, no solo a nivel, digamos, de espacios, sino también de los elementos que acompañan esos espacios. Entonces, así como la vegetación, como el ambiente, no sé, el ruido, ¿sí? Hay bastantes elementos que de pronto no se captan, pero que este tema que están haciendo como humanización de procesos de arquitectura, hay mucho que explorar. Y Sergio González, que estuvo trabajando con nosotros en un proyecto de paisajismo en el Cancerológico, que allá lo veo en la cámara, fue un ejercicio que se hizo precisamente con el tema de revegetalización del Instituto Nacional de Cancerología. Y me gustaría preguntarle a Sergio cuál es la impresión del usuario hoy, digamos, con este proceso que se hizo en el cancerológico. ¿Cómo lo ven hoy? Digamos, el sentir del paciente, el sentir pues apenas se hizo una primera etapa, pero digamos que hasta ahora es que se está viendo como el proceso de que el paciente pueda llegar por un espacio verde nativo
¿sí? Por una zona verde, cómo se ha mejorado el paciente, si hay algo, digamos, en los usuarios, en los funcionarios que lo hayan como impactado a nivel, digamos, de psicología, a nivel de trabajo, a nivel de emociones, a nivel de relaciones laborales. O sea, es todo digamos, toda una cadena en la humanización de la arquitectura hospitalaria que pienso yo que puede empezar a existir en nuestros procesos de investigación más allá del simple espacio. Eso opino yo del tema de el psicólogo y el arquitecto. Gracias. Adelante, Sergio. Pues mira, hubo un ejercicio muy bueno que se hizo con Luz Marina. Curiosamente, el edificio, que es un edificio patrimonio, el del Instituto Nacional de Cancerología, tenía puro frente a la entrada del edificio patrimonial parqueaderos, estacionamiento de vehículos. La idea del diseño paisajístico permitió que se quitaran los parqueaderos, obviamente se disminuyó el número de carros, pero nos da la impresión de que se mejoró muchísimo porque se hizo una siembra de material natural propio de la región nuestra, que creó una barrera con la ciudad en el sentido de que al frente hay una circulación muy alta de vehículos, y por otro lado se hizo una cosa muy interesante que fue, se repartieron una serie de bancas dentro de ese sitio, realmente quedó como un parque. Y curiosamente, más que para los estudiantes, Luz Marina, los enfermos, los pacientes, sirvió muchísimo, fue para el personal médico y administrativo. Ellos salen ahí, almuerzan, usan muchísimo esa zona para descansar, para intercambiar ideas, sin necesidad de que tengan que salir dentro del recinto del hospitalario. Lástima que este diseño que se hizo no se completó en su totalidad, pero algo que estaba mencionando Hugo y que tú mencionaste, Diego, es el tema de los médicos. Los médicos son muy importantes dentro del tema hospitalario. Cuando tú hiciste la pregunta, nosotros sabemos que el que hay que cuidar es al personal médico, y hoy en día lo sabemos más con el tema del COVID, tanto que estamos haciendo terrazas verdes para que los pacientes puedan, no tanto los pacientes, para que los médicos y el personal pueda cambiar de ambientes y no estar siempre metido dentro de los mismos habitáculos de atención a pacientes, sino que puedan estar en algunos sitios donde vean verde, donde vean naturaleza, donde tengan vistas lejanas. Creo que las vistas lejanas son muy importantes dentro de este proceso, y yo creo que los resultados van más a favor, obviamente también del paciente, pero también del personal médico que está dentro de la institución. Muy bien, ¿algún comentario, Daniel? Sí, claro, que justo ahorita que escuchaba al arquitecto Sergio, recordaba que bueno, en el caso mexicano, cuando estábamos como más presentes con el tema de COVID, se nos solicitó por parte de Secretaría de Salud que diseñáramos una propuesta de módulos de atención para pacientes con COVID, y dentro de esta propuesta apelábamos mucho a la parte del médico, ¿no? De brindarles también a ellos como otro usuario del módulo un espacio en el que pudieran simplemente descansar, ¿no? O sea, digo, para el caso muy particular de los módulos COVID, ¿no? Como sabemos, los cuidados que se deben tener, el equipamiento que deben de utilizar, que pasaban jornadas muy largas con el equipo, que cuando se lo retiraban quedaban completamente cansados, ¿no? Entonces, que tuvieran un espacio en donde ellos pudieran descansar, platicar, convivir, distraerse, era uno de los puntos que también apelábamos cuando diseñábamos estos módulos COVID. Y pues sí, por lo menos igual en las propuestas de diseño que hacemos en el despacho, igual incorporamos estas áreas, ¿no? De un área de descanso para médicos. Y en el área de descanso para médicos tiene que haber áreas de trabajo. A lo mejor el médico quiere aprovechar su tiempo libre para mandar un correo o para tomar algo, hacer alguna actividad en la computadora, descansar en un sofá, ver a televisión, prepararse un café, o sea, algo que le dé estas amenidades, ¿no? Que le dé estas, sí, recursos para que el espacio sea más amigable, ¿no? Muy bien, gracias, Daniel. Bueno, voy a leer una de las preguntas que hay en el chat. Gloria Vera nos pregunta, ¿qué color recomienda para el servicio de hospitalización de salud mental o de consumidores de psicoactivas, de sustancias psicoactivas? Uh-huh.
No sé bien qué colores recomendarle, porque hasta el momento de la literatura que hemos encontrado no nos habla tanto sobre qué colores sí se recomiendan, pero curiosamente sí hemos encontrado información donde se habla sobre qué colores no se deben de utilizar. Entonces, no sabemos cuáles sí, pero sí sabemos cuáles no. Y eso es que los colores que no se tendrían que utilizar, por lo menos lo que reporta la literatura internacional, son colores pastel y en tonalidades rosa. ¿Por qué? Porque por lo menos lo que se ha encontrado en la literatura es que pacientes con ese tipo de características, psiquiátricos hayan consumido algún tipo de sustancia, si están en habitaciones o en áreas donde está presente el color rosa, aumenta su conducta de agresividad o su conducta violenta. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos muy bien. Pero ese es el color que hasta el momento sabemos que no se tendría que utilizar. Ahora, ¿qué colores sí se podrían utilizar? Bueno, pues podríamos ir a lo que encontramos en la generalidad de las búsquedas que hicimos, de la investigación que realizamos, y son los colores verde y azul. Hay muchos artículos que hablan sobre que esos colores son los colores que tienen mayor efecto. Claro, hace falta mucho trabajo para que apliquemos intervenciones de este tipo, evaluemos y después podamos divulgar a través de actividades como estas, de alguna publicación o de alguna manera, pero divulgar qué tipo de colores se pueden utilizar para cada tipo de paciente de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Entonces, ojalá que el día de mañana existan intervenciones para este tipo de pacientes y que podamos decir qué colores son los más eficientes o que muestran más efectos positivos para este tipo de pacientes, ¿no? Muy bien, gracias. Bien, otra pregunta. Perdón, Germán, un detallito. Dale, Disculpe, doctor Daniel. En Claro. Ecuador, en lo que he vivido en el Ecuador, he estado con algunos psicólogos, ¿no? Y psiquiatras, y he estado en algunos consultorios y recomienda, porque yo hice algunas preguntas, primero hay que preguntar para saber el por qué, y me dicen que el color verde suave, no todos los, el color verde, como hay tantas tonalidades, es difícil escoger, pero el color verde suave y el color azul suave son los más indicados, pero preferible el color verde suave porque cuando llega el paciente todo revoltoso, todo irónico a un consultorio, han notado que el color los calma, los tranquiliza. Entonces, allá en Ecuador están utilizando mucho el color verde muy suave, muy tenue. Eso es más o menos lo que he vivido yo en esas partes. Pues investigando un poquito más a fondo la arquitectura hospitalaria. No por capricho, sino por tener algo de bases para hacer las cosas lo mejor posible. Gracias, doctor Daniel. Felicitaciones y mil gracias. Ahora sí una pregunta, ya prendí el micrófono. Adelante, Jorge. Listo, Jorge, adelante. Tengo en cola la pregunta de Antolín, luego Viviana, Stephanie y Germán. Adelante. Bueno, Jorge. es que yo siempre he pensado en eso que usted en lo que nos ha expuesto. Quisiera saber si usted en lo que conoce existe algún estudio que hayan hecho en hacer de las salas de espera sitios como de presentación de eventos. O sea, poner en una semana y fotografías, en otra semana esculturas, en otra semana música. Entonces, hacer eventos para que no se vuelva cotidiano el ambiente. No sé si haya escuchado o haya algún estudio sobre eso. Sí, bueno, parcialmente. O sea, no, hasta el momento no hay, bueno, en lo personal, bueno, en el despacho, no hemos encontrado artículos así de específicos, pero sí hemos encontrado información con respecto a el uso de arte en salas de espera. Entonces, cómo es que puedes convertir una sala de espera en una galería de arte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay imágenes en donde pues, tienes la sala de espera y alrededor pones pinturas, pones esculturas, pones elementos de arte, vaya, para que los usuarios, pues son principalmente los familiares o las personas que van a visitar al paciente,
puedan disfrutarlo, ¿no? Puedan hacer uso de este espacio. Entonces, de manera general, lo que se ha encontrado en ese tipo de estudios que utilizan arte en las salas de espera es que las salas de espera se convierten en espacios más sociales. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor está una persona viendo el cuadro o la escultura y llega alguien más y empiezan a comentarlo y se presta para la charla, ¿no? Entonces se vuelve un espacio más amigable, es un espacio más sociable y es un espacio más que ayuda a disminuir el estrés, ¿no? A disminuir toda esa sintomatología psicológica que se puede despertar en un hospital, ¿no? Eso por una parte. Y por el otro, pues sí, en el caso mexicano, hasta donde sé, no se ha llegado a publicar como un artículo como tal, pero sí estoy muy seguro, eso lo he visto, que en algunos hospitales mexicanos lo que se ha hecho es que en la sala de espera se ponen caminadoras o se ponen escaladoras o corredoras. ¿Para qué? Para que los que están ahí puedan tener la posibilidad de hacer alguna actividad física. Entonces, porque en México los tiempos de espera en un hospital público pueden ser muy largos. Entonces, si las personas que están ahí esperando información por su paciente, en vez de que estén 5 horas solo sentados en la sala, pues tengan la posibilidad de, en la caminadora, poder tener una pequeña caminata, vaya la redundancia, o hacer un poco de actividad física mientras esperan noticias de su paciente. Entonces también se le da otro uso a la sala de espera poniendo ese tipo de equipamiento, ¿no? Entonces, le digo, no, para este segundo ejemplo, no hemos encontrado información como una publicación como tal, pero sí sabemos que es algo que está pasando. Gracias. A usted. Muy bien, Daniel. Siguiente pregunta. Nos cuenta Antolín España. Cuéntanos sobre la participación de mascotas o de animales en los procesos de rehabilitación o de terapia. Claro. Bueno, pues son recursos, llamémosle así, recursos bastante utilizados. Por ello es que se han desarrollado metodologías como la equinoterapia, ¿no? Esta terapia que se da con caballos. Entonces, pues sí, el uso a lo mejor va a sonar muy utilitario, ¿no? Pero el uso de mascotas o el uso de animales con fines terapéuticos, sí, es algo que se ha utilizado y en la mayoría de los casos se ha visto que tiene efectos positivos, ¿no? Igual, no, a lo mejor ya es una frase que he dicho recurrentemente en esta plática, pero hay mucho por hacer en México y en América Latina. Y ese es uno de los tantos temas más que podríamos explorar para saber cómo es que podría mejorar una cuestión terapéutica a través de el acercar mascotas o animales a los pacientes. Muy bien, Daniel, gracias. Viviana, tienes la palabra. Abre tu micrófono. Hola, soy Viviana Palacios de Gruxa. Es que tengo una pregunta desde la parte de psicología. ¿En algún momento cuando se empiezan a hacer estos estudios se han tomado o se tienen en cuenta teorías como el ABA o el Sunrise o el mismo Goethe para poder tú definir este color? Y sobre todo cuando hablamos de enfermedades mentales, ¿en qué se basan psicológicamente para poder llegar allá a determinar este color sí y este color no? ¿Han llegado a tomar alguna de estas terapias o estos procedimientos en psicología que a veces son muy buenos? Ya. Pues, digo, respondiendo concretamente a tu pregunta sobre la primera parte, es que no. Cuando nosotros hacemos una investigación para generar guías de diseño, lo que hacemos nosotros es una investigación de tipo documental, en donde solo nos vamos a informar o vamos a recabar información de lo que está disponible en la literatura. Llámese artículos, libros, la parte documental, vaya, ¿no? Entonces, nosotros generamos toda una metodología de búsqueda de la información a través de sistema PICO. No sé si les suena el concepto. Si no, igual cuando gusten podemos hablar sobre ello, sobre cómo hacer una búsqueda sistemática. Pero es una metodología donde solo nos vamos a pegar a lo que está disponible en la literatura. Hacemos nuestro diseño en el sistema PICO, hacemos nuestra búsqueda en buscadores como Cochrane, como PsycInfo, como el Sevier, que son bases de datos que son para la salud, y ahí encontrar la información. Entonces, definimos cuál es nuestro tema de interés,
trazamos la metodología que vamos a utilizar, la aplicamos. Una vez que tenemos ya los resultados de los artículos, los empezamos a revisar con base a nuestra pregunta inicial y ahí solo lo que la literatura nos reporta. ¿El color ayuda? Sí. Ok. ¿Qué color y en qué ayudó? Y así nos vamos, artículo por artículo, revisando, y al final tenemos un informe general de esta información, y ahí es donde ya podríamos decir, ok, entonces sí, el color sí ayuda, y estos son los colores que se han trabajado, y estos son los beneficios que han tenido. Ese es nuestro alcance, o esa es la manera en la que nosotros procesamos la información. De ahí a ya ir a hacer un trabajo de campo, de ir con un hospital y decirles, oye, por favor, permíteme pintar tu sala de espera, tu habitación o un área. Lo íbamos a hacer el año pasado, pero por temas de COVID ya no pudimos regresar al hospital. Pero ya teníamos la habitación pintada, ya teníamos todo con los cuadros, con elementos de arte, ya estaba todas las habitaciones, íbamos a intervenir 4 habitaciones y justo íbamos a empezar el 17 de marzo y el 14 de marzo llegó el anuncio a México diciendo que no podíamos salir y todos a su casa y pues ya no pudimos hacerlo. Entonces, ojalá en algún momento podamos realizarlo, pero de momento es solo hasta la parte teórica. Pero mira que, por ejemplo, pues yo tengo un chico que es especial y de verdad que hay sistemas en psicología que son realmente ya establecidos, ya reconocidos, y podría ser un buen punto para uno tener como más credibilidad, porque hay muchos arquitectos que uno les cuenta del color y quedan como, pues porque no tienen claro de pronto el concepto de qué color específico para determinada condición fisio. Claro que es muy subjetivo, ¿no? Yo estoy consciente que esto es muy subjetivo, pero cada estímulo visual de verdad al cerebro humano le afecta o le beneficia muchísimo. Y este tipo de procedimientos, digamos, terapéuticos y hasta teorías del color de los que él mencionaba, un ABA, un Get Dog, o simplemente un Sunrise, de verdad que ayuda muchísimo a la gente y sobre todo para enfermedades que de verdad puedo yo decirlo y asegurarlo que casi todo es mental para que se transforme en algo fisiológico. Entonces, a mí me parecería como interesante que uno pudiera argumentar ya, no sé, psicológicamente o se puede decir clínicamente de que efectivamente sí existen unos métodos ya establecidos en psicología que han dado resultados y que de verdad el color y los ambientes son vitales para la salud de cualquier ser humano, así tenga complicaciones mentales o no. Claro, sí, a mí, a lo mejor viéndolo desde una manera muy romántica, a mí me gusta hacer la siguiente comparación. Y es que hasta hace no más de 100 años, los médicos creían que no era necesario lavarse las manos. Los médicos se intervenían, atendían, hacían una autopsia y al momento se iban a atender un parto, ¿no? Y no creían que era necesario lavarse las manos. Pues bueno, así como en ese momento existía esta duda, este escepticismo sobre las cosas, pues bueno, a lo mejor estamos en ese momento, ¿no? En donde para muchos profesionales de la salud sigue siendo motivo de duda el decir que los elementos físicos del ambiente, como de nuevo, el color, el arte, la naturaleza, todo aquello que podemos intervenir, tiene un efecto en la salud. Entonces, no lo sé, a lo mejor en unos años ya habrá cada vez más información, habrá más evidencia y habremos más profesionales de la salud que estemos convencidos, claro, siempre con pruebas y con evidencia científica, de que este tipo de elementos ayudan definitivamente a la recuperación de la salud física y mental de los pacientes. Estamos en eso. Y les digo, hay mucho por hacer todavía. Perdón, anécdota. Quienes me enseñaron a eliminar o analizar más la asepsia fueron las peceras. Me puse a analizar un acuario, ¿no? Ok. Un acuario. Me puse a analizar una fama, o aquí decimos fama, un expendio de carne. Me puse a analizar cómo es el color de la carne dentro de la nevera, con el color fluorescente, cómo es todo eso, porque es que me da tristeza que muchos arquitectos no analizamos las cosas. Hacemos por capricho o porque me dijeron o porque, pero no investigamos, no analizamos, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo hice el curso en Port Jefferson de construcción de pisos,
fue lo primero que nos dijeron, analicen el ambiente, los colores, todo eso para saber si ese producto funciona o no funciona. Entonces, son situaciones que realmente yo le pido el favor a mis colegas que pensemos un poquito, no hagamos las cosas a capricho, sino por conocimiento, por investigación, por cómo salen mejores las cosas, en fin, para el progreso de una ciudad, de un país. ¿No? Pienso yo, no sé. Yo he analizado las casas donde viven 5 personas en una habitación y me duele, me da tristeza. ¿Cuánto aire respira uno en las 24 horas? ¿Cuál es el filtro que purifica el aire de uno? Como un carro tiene su filtro, uno también tiene su filtro y uno no cuidamos la nariz, que es el filtro del ser humano. Son situaciones, ¿no? Entonces, yo le pido el favor a mis colegas que pensemos un poquito, analicemos un poquito y por donde caminemos, analicemos lo que vemos por delante para saber cómo funcionan las cosas y para mejorar la situación de nuestro país. Llueva, truene, relampaguee, haga sol, lo que sea, todo eso es diferente. Entonces, gracias, doctor, por su charla, porque esto como que le despierta a uno muchas ideas, muchas cosas en aras de mejorar cualquier proyecto. ¿Ok, doctor? Qué gusto escucharlo. Muy amable. Stephanie, tienes la palabra. Adelante, Sí. abre tu micrófono. Gracias. Yo soy Stephanie Garzón, gerente para Colombia de Sangobain Ecofom. No sé si Daniel los ha escuchado. Sí, claro. Como dijo Hugo, la curiosidad se abre escuchando de todos estos temas y la pregunta que te quería hacer es cómo orientar un poco en términos de la infraestructura, todos los consejos que nos das de biofilia, naturaleza, cuando se hacen diseños para un hospital dirigido a adulto mayor versus un hospital infantil. Porque creo que la naturaleza es como transversal para todas las edades, pero con el paso del tiempo perdemos la demencia, la desorientación visual de los espacios y también en niños pienso que, no sé, ¿qué nos aconsejas aparte de naturaleza o qué más se puede como orientar en estos dos extremos de la vida? Claro. Y ya para finalizar, antes Adelante. también pues si nos permites, desde Ecofom nosotros tenemos muchísima investigación científica en términos de la acústica. De hecho, después de la página del Acoustic Society of America, digamos que el blog que tiene Ecofom, donde todos nuestros investigadores colocan sus artículos científicos, están disponibles para ti. Si quieres, más adelante te comparto información para que los tengas en cuenta en esas revisiones. Es como si me dieras un dulce y yo fuese un niño. Claro que sí, claro que sí. Bueno, respondiendo a la primera pregunta. Sí, en términos de diseño hay mucha diferencia de las cosas que se pueden hacer entre estos dos tipos de población. La población infantil o la población pediátrica y la población adulta mayor. En relación a la naturaleza, por lo menos lo que hemos encontrado en las búsquedas o en las investigaciones que hemos hecho, la verdad es que, como bien lo dices, es todo como muy lineal, no hay mucho cambio en ese sentido, pues. O sea, sabemos que la naturaleza ayuda tanto a chicos como a grandes, ¿no? Ahí es algo que tenemos claro, ¿no? Todavía no hay información disponible o no hay tanta investigación en relación a qué tipo de naturaleza tiene mayor efecto con pediátricos que con adultos mayores. Eso todavía no existe. Insisto, es una de las tantas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Pero de las cosas que sí hemos visto que marca una diferencia en la parte del diseño entre pediátricos y adultos mayores es en el diseño de los espacios, el mobiliario y el color. En general, lo que hemos visto es que para pacientes pediátricos lo que se recomienda es que se utilice una paleta de colores muchísimo más viva y haya patrones en las propuestas de diseño. Es decir, a lo mejor le pones un mural con diferentes colores y trazas como si fuese un rompecabezas, ¿no? Digo, solo por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo no soy arquitecto ni diseñador, pero sí es lo que hemos visto, que para los pacientes pediátricos se recomienda que haya mucho movimiento, sean muy colorido, que son patrón de colores muy encendido
y que haga mucho juego el color con los otros elementos del lugar. Para ponerte otro ejemplo, una de las propuestas que hemos visto en el despacho es que en habitaciones para niños, a lo mejor tienes una cómoda para guardar las cosas, ¿no? Del niño en cuestión, y las tapas de los cajones de la cómoda forman una especie como de figuras de Lego. Entonces, puedes acomodar las figuras por color, o las puedes modificar, o sea, que exista la posibilidad de esto, ¿no? De los patrones, del color y del movimiento en los elementos de diseño del espacio. ¿Por qué? Pues porque al final también lo que se busca es que el niño, pues por las mismas condiciones de que es un niño, encuentre un espacio mucho más amigable que en comparación a un adulto mayor, ¿no? Que es que el niño pues tiene que tener recursos para atender a esta necesidad lúdica que tiene el niño, ¿no? Eso para la población pediátrica o infantil. Para la parte del adulto mayor, lo que hemos encontrado es que no es tanto para la parte, digo, muy distinta, ¿no? al paciente pediátrico. No hablamos de colores encendidos, no hablamos de que haya patrones de color. Ahí más bien hablamos del tipo de materiales, que hay estudios que se han hecho en Europa con Target en especial, la marca de los pisos, es que, por ejemplo, para la población adulto mayor de Londres, allá un problema de salud pública que tienen es la demencia senil. Uno de los síntomas que tienen las personas con demencia senil es que empiezan a perder la vista o empieza a disminuir su capacidad visual. Entonces, lo que han hecho empresas como Target es que tienen una habitación construida con otro tipo de materiales que no son Target, obviamente, y no es comercial ni nada. Ojalá, si hay alguien aquí de Target, avíseme porque les estoy haciendo el comercial. Pero la habitación la construyen con elementos, con materiales que no son de Target, ¿no? Versus una habitación que sí tiene los materiales de Target. Entonces, lo que hacen es que la diferencia que hay entre una habitación y otra es que los productos de Target ayudan a la reflectividad que hay de la luz. Entonces, un paciente adulto mayor con demencia senil que tiene problemas visuales, es muchísimo más fácil su navegación en su habitación o en el hospital si el hospital cuenta con ese tipo de materiales. ¿Por qué? Porque es más fácil para el adulto mayor ver por dónde va y con esto evitamos accidentes o evitamos caídas, que son uno de los principales problemas en los adultos mayores, ¿no? Entonces, creo que hablando de las diferencias entre estos dos grupos de edad, estos dos extremos de la vida, esas serían algunas de las recomendaciones generales que te podría mencionar, ¿no? Para los niños, la parte del color y los patrones, y para los adultos mayores, el tipo de materiales. Vale, muchas gracias. Y pues bueno, ahí está mi correo por si me gustas compartir la información de las investigaciones que tienen. Muchas gracias. Daniel, hay una serie de comentarios en el chat, no tenemos el tiempo para revisarlos todos. Claro. Hay varios comentarios de felicitación, interesante el tema, excelente Muchas el tema. Gracias. Entonces, pues después te los comparto para que los leas. Claro. Creo que de pronto no hay más preguntas. No sé si tengas el tema que habíamos hablado al final para que lo comentes. Claro que sí. Pues bueno, aprovecho la gran oportunidad que me dieron en el colegio, el arquitecto Plutarco, el ingeniero Germán, al arquitecto Sergio especialmente, porque pues si bien es cierto que venía a platicarles un poquito de lo que estamos haciendo acá en México y en el despacho, también la intención es aprovechar la oportunidad para hacerles una invitación. Y esta invitación es para formar parte de una plataforma educativa que estamos diseñando en México. Los pongo en contexto. Desde los últimos años, por parte de Art Médica, en el despacho en el que soy colaborador, nos hemos dedicado a esta parte educativa, generando diplomados con universidades públicas, como el caso de la UNAM, cursos presenciales en diferentes ciudades de México, y el año pasado, por el tema que literalmente todo mundo conoce, por temas de COVID, decidimos dar el siguiente paso, que es llevar los contenidos que hemos desarrollado como despacho a una plataforma educativa digital. Entonces, en ese sentido, ha sido un proyecto de verdad bastante interesante. Ha sido toda una experiencia. Nosotros, se los digo con mucha confianza, no sabíamos en lo que nos metíamos, pero ya estamos aquí y hemos generado muchas herramientas muy padres. Y una de ellas es que al ser un proyecto digital,
y que el contenido es en español, con eso empezamos a romper muchas fronteras. Y una de ellas, pues, es la parte de los países, ¿no? La parte geográfica. Entonces, sabemos cuáles son nuestras fortalezas y también sabemos cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Y justo en estas áreas de oportunidad es en donde estamos ahorita en la tarea de buscar a cada vez más profesionistas de la salud que pudieran estar interesados en compartir sus experiencias y sus conocimientos en este formato de cursos en la plataforma. Entonces, les muestro un vistazo sobre cómo es la plataforma para que la conozcan en su diseño. Y pues bueno, si ustedes decidieran o estuvieran interesados en formar parte del proyecto educativo, pues igual les dejo de nuevo mi correo, o a lo mejor en la comunicación que recibieron sobre la plática del día de hoy, ahí viene presente mi nombre y mis datos para estar en contacto. Les muestro. Si están viendo mi pantalla en este momento, esto es Art Médica Educación Ejecutiva. Entonces, esta es la plataforma en la que buscamos que todos los profesionistas que tengan que ver con infraestructura hospitalaria en América Latina sea el lugar en donde encuentren los contenidos que necesitan aprender. Les decía al inicio de la plática, antes de que iniciáramos con todos ustedes, al arquitecto Plutarco, al ingeniero Germán, de que esta plataforma no está pensada solo para arquitectos, sino para todos los profesionistas de la salud, de verdad. Arquitectos, diseñadores, ingenieros, médicos, abogados, enfermeras, todos aquellos profesionistas que tienen que ver con algo en relación a infraestructura hospitalaria. Entonces, aquí, bueno, esa es la vista general de la plataforma. Les doy un pequeño vistazo, en donde, bueno, al inicio pues viene la barra de herramientas. Aquí en el buscador la gente podrá poner el tema de su interés, a lo mejor normatividad para quirófano, acabado para quirófano, cualquier tema que haya interés, y la plataforma le dará como resultado el curso en donde ese tema está presente, ¿no? Aquí está un poco las vistas de cómo serían las plantillas para cada uno de los temas, y aquí un poquito de los motivos del por qué tomar un curso con nosotros, un curso con Art Médica. Y aquí se encuentra nuestra plantilla docente, que a lo mejor algunos nombres y algunos rostros les son familiares. Y si no, pues lo digo abiertamente, aquí está con nosotros una de ellas, la arquitecta Luz Marina, ya forma parte de la plantilla docente. Y pues bueno, esa es la intención, ¿no? La intención de este espacio que me están brindando el colegio es invitarlos a formar parte de los ponentes. Ya en lo particular podremos platicar en profundidad sobre esto, para comentarles cómo es el esquema de trabajo, el plan de comisiones que hemos diseñado para cada uno de los profesionistas, porque al final esto también, la intención es que tengan un beneficio económico, ustedes como ponentes o como generadores de contenido. Y pues la intención es que ahorita en este primer momento tengamos contenidos tropicalizados para cada uno de los países, y el día de mañana juntar estos contenidos, y hablar de una especialidad, de una certificación, de un diplomado, o por qué no, de una maestría, ¿no? De una maestría en infraestructura hospitalaria para Latinoamérica, ¿no? Que, como sabemos, hace mucha falta, ¿no? Hay muchas otras opciones, a lo mejor en Europa, sobre opciones de maestría para infraestructura hospitalaria, y que son muy buenas. Sin embargo, pues te enseñan a hacer así, ¿no? Hospitales europeos, que, como sabemos, la historia es completamente diferente cuando estamos en el contexto latino, ¿no? Entonces, este es un pequeño vistazo de la plataforma de Art Médica Educación Ejecutiva. Y pues bueno, si estuvieran interesados en participar, les paso ahorita de nuevo mi contacto. Y les digo, ya podríamos agendar una reunión para explicarles cómo sería el esquema de trabajo y las comisiones que podríamos ofrecerles, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, arquitecto. Perfecto, Daniel. Muy interesante el proyecto, y seguramente aquí parte de algunos de nosotros podremos estar interesados en colaborarles y en hacer parte de esa planta docente. Señores, creo que hemos llegado al final. ¿Alguien tiene algún comentario de más? Bueno, Daniel, muchísimas gracias por el... Muchas gracias. Simplemente agradecerle al doctor Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Gracias. Rodrigo está levantando la mano, no me había dado cuenta. Dale pues la de Pirnos. La de Pirnos.
A ver, un momentico. Bueno, muy buenas tardes. No, un placer, encantado de poder haber asistido a esta charla. Importantísimo, me parece fundamental lo que están haciendo. Me parece interesante que México se prepare para la globalidad. Esto tenemos que globalizarlo. Tienes algo fundamental que dijiste hoy, que es que Latinoamérica tiene un contexto diferente. Nuestros países debemos prepararnos, estamos importando arquitectura hospitalaria que está rompiendo un poquito con los modelos de salud de nuestro territorio, y lógicamente me parece una apuesta súper interesante que podamos globalizar a nivel de América Latina todos estos procesos. Entonces, no, quería felicitar. No quería pasar sin aprovechar para saludarlos a todos, para agradecerle a Plutarco, a Esmeralda y a Germán pues esta invitación, y a ustedes por estar haciendo las cosas muy bien. A Luz Marina pues también decirles que cuenten conmigo, me encanta el tema y también lo que los podamos apoyar desde acá, desde Colombia, con mucho gusto. Muchísimas gracias por sus palabras. Sí, de verdad, esa es la intención. Al día de hoy, pues bueno, ya contamos con la colaboración de la arquitecta Luz Marina. También ya contamos con la colaboración de la arquitecta Katiuska Saicedo y dos arquitectas más, Gabriela y Virginia González por la parte de Argentina. Y la intención es esa, seguir sumando a la plantilla docente a más profesionistas de más países para que todos los interesados en estos temas encuentren en este espacio la opción de actualizarse o de formarse en estos temas de infraestructura hospitalaria, ¿no? Que tanto hacen falta. Si ya lo sabíamos, ahora con temas del COVID, por ejemplo, sabemos cuáles son nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Perfecto. Bueno. Veo, Daniel, que pusiste tu correo, daniel.briones@gmail.com. Por favor, miren Es correcto. el chat. Está el correo de Daniel para que se puedan comunicar con él directamente y Sí, es justo mi nombre. enviarle su hoja de vida o su currículum. Y finalizamos recordándoles que hay un registro que estamos haciendo del grupo G7 para que de pronto ustedes se registren y nos dejen sus datos para poderlos seguir invitando a todos estos conversatorios. También está ahí el link. Entonces, pueden hacerle el link y ya cerramos el conversatorio hoy y ustedes pues pueden quedarse con el link. Feliz tarde entonces para todos y nos vemos el próximo. Gracias, hermano.